serie, Conociendo los Últimos Tiempos, esta es creo que la 7ª o la 8ª conferencia. Dichosos los que están siguiendo esta serie. Estamos introduciéndonos en este libro maravilloso, porque no cabe duda que a través de la historia, las preguntas más relevantes que los cristianos han hecho es: ¿cuándo regresa Jesucristo? No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí debemos estar conscientes que tenemos suficiente información para saber los tiempos. En Mateo 16, Jesucristo les dijo a los fariseos: miren el cielo cuando ya se juntan las nubes, vamos en nuestro vehículo, ¿verdad? Y de repente todo se pone negro. ¿Qué nos indica el cielo? Que no sabemos en 3 minutos o en 5 minutos o en 10 minutos. Lo que sabemos es que va a llover, porque se ha puesto, ¿verdad? Las borrascas de las nubes negras nos indican que va a llover. Así dijo Jesús: cuando veamos las señales que se encuentran claramente en la Biblia, debemos saber que nos encontramos en los últimos tiempos. Y una de las cosas que hemos tratado de demostrar, ahora sí que lo podríamos hacer de una forma dogmática, de una forma clara, sin ninguna duda al respecto, y despejando todas las incógnitas que pueda haber respecto a la escatología o a las profecías bíblicas, es que la historia tiene que durar 6,000 años. Estoy haciendo un repaso rapidísimo de las 7 conferencias que llevamos, o 6 conferencias que llevamos de esta serie. La historia tiene que durar 6,000 años. Muy bien. En la Biblia hay 2 medidas de tiempo de Dios. Uno, la semana de 7 días. Porque en 6 días Dios creó y el 7º descansó. Dios le dio a Israel el 7º día, o el Shabbat, para que ellos recordaran que tenían que trabajar 6 por 1. Trabajo 6 días y descanso un día. 6 días y descanso un día. Este es el reloj cronológico de Dios, no solamente para la historia, sino para nuestra salud. Las personas que no tienen el hábito del día, para nosotros ya no es el sábado, es el domingo para la iglesia, porque la iglesia es diferente a la entidad de Israel. Las personas que no tienen el bendito hábito del domingo, o el día, si tú trabajas en un hotel el domingo, o en tu Uber el domingo, pues el lunes es tu día de descanso. Necesitamos, después de cada 6 días, descansar un día. Y esta es la razón, damas y caballeros, familia de Dios, por la cual la enfermedad número 1 del siglo XXI, de acuerdo a las clínicas más prestigiadas médicas, como la clínica Mayo en Rochester, el Hospital Hopkins de Estados Unidos, las clínicas de Inglaterra, concluyeron hace 3 o 4 años que el factor denominador principal de los problemas mentales y físicos del ser humano en el siglo XXI, ¿cuál creen que es la causa? El estrés. Parece ser que ahorita la mayor parte de la gente está llena de ansiedad. Hay muchísima ansiedad en los seres humanos. Están inciertos del futuro, de si el seguro social, si se muere mi esposo, si se va mi hijo, si se va mi hija, si me deja mi novia o mi novio, o del gobierno. Pero está en una tensión el mundo actualmente de ansiedad, que por las guerras nucleares, las amenazas del petróleo, las amenazas de la caída del peso, en fin, hay cientos de factores que pueden entrar a tu vida y quitarte la paz. La paz es el antídoto de la ansiedad. Y es increíble que hace 2000 años Jesucristo nos haya dado la medicina para el siglo XXI. Mi paz les dejo, mi paz les doy.
¿Qué es esa paz? Es un sentimiento de seguridad, de tranquilidad dentro de mí, en mi alma, que todo está bien. Que hay falsos profetas, falsos predicadores, que se cayó el peso, el dólar, que la revolución, no importa lo que pase a nuestro alrededor, estamos aquí dentro con una seguridad que Dios está al control. ¿Ya viste esto en el radio, en la televisión? Deja que pase esto en el gobierno, deja que pase esto, deja que pase lo que tenga que pasar en el mundo, va a pasar. Tú ten paz. Estate tranquilo. Porque si no tenemos esa paz y esa tranquilidad en nuestra vida, no es cierto que creemos en Dios. Tu cristianismo es una religión nada más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes ser muy activo y por acá y por allá, y repartir y hasta hablar de Cristo, lo que tú quieras, pero si en tu alma tú no eres una persona que tienes paz, que te acuestas y no tienes necesidad de chochos, ni de pastillas, ni de un trago de alcohol para dormirte, o que no te despiertas a las 2 de la mañana como león enjaulado para acá y para allá, y prendes el cigarro, ¿y qué voy a hacer? Si eres una persona que te llamas cristiana y estás experimentando este tipo de vida, no es cierto que crees en Dios. Dice Santiago capítulo 2, tú dices que crees, los demonios también creen y te ganan, porque tiemblan. Pero no basta creer y decir intelectualmente creo que Jesús nació en Belén y creo que leí la palabra de Dios. Demuéstralo, porque es la justificación que se llama, las obras justifican la fe, o sea, las obras no nos salvan, pero tu manera de vivir y de enfrentar la vida demuestra que realmente has nacido de nuevo. Que esa es la fe que salva. Ese estado que tú tienes de tranquilidad, de paz. Se fue mi hija, bueno, ya se fue, mi hijo ya se fue, ya pasó aquello, no lo voy a hacer regresar. Puedo estar como leona enjaulada en la noche. ¿Dónde se fue mi Pepita y mi Chencho? Etcétera, etcétera. Pero tengo paz porque no los puedo controlar yo. Todo está en las manos de Dios Padre, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Señor, vengo a la cruz, ahí está mi hijo, Padre Santo, yo no lo puedo cambiar. Mi matrimonio yo no lo puedo cambiar. Mi negocio yo no lo puedo cambiar. Señor, todo está bajo tu control. Yo quiero tener paz. La vida es bien corta y tenemos que estar tranquilos. Por nada estén afanosos. Es una orden en imperativo en el original, el gramatical griego. Por nada estés afanado. Es una orden del cielo. Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración y con súplica. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. ¿No tienes paz? Porque no te hincas. La paz viene cuando alguien se hinca y en lugar de escaparse por la puerta falsa, no, pues así son todas las mujeres, y no, esto y el otro, y por aquí, por allá, y a ver, compadre, vámonos a la cantina y vamos a ponernos. Y cuando recurrimos a la puerta falsa y sobre todo al alcohol, que el alcohol es el que le abre la puerta al animal que traemos dentro, cuando tú te pasas de 3, 4 copas de alcohol, le abres la puerta a la jaula, a un animal que traemos dentro, y vas a decir cosas, y vas a pensar cosas, y vas a hacer cosas que nunca hubieras hecho en tus 5 sentidos. Porque el alcohol nubla la razón y el entendimiento. Una muchacha que acepta tomarse 2 copas con su novio, ya perdió. Cuídate cuando tengas un novio que te da alcohol. Porque es la manera más fácil de doblegarte, de debilitar tu voluntad. Y tenemos que estar alertas, sobrios, porque el tiempo se acerca. Muy bien, ya los regañé.
Veamos toda la palabra de Dios. Una tercera parte de la Biblia es profecías. El 33% de la Biblia está compuesta de profecías bíblicas. Ahora, muy bien, hay dos eventos proféticos en la Biblia, dos principales eventos que van de la mano. Se van a sorprender de esto. Dos cosas proféticas, dos eventos proféticos. Uno ya sucedió, y porque ya sucedió, el otro tiene que suceder, porque los dos van de la mano. El primero es el renacimiento de Israel, el 14 de mayo de 1948. Es el primer evento profético que se tenía que cumplir para que se cumpliera el segundo evento profético, que es el más importante para todos nosotros, y me refiero al arrebatamiento de la iglesia, al rapto de la iglesia. Si Israel no hubiera regresado a su tierra en 1948, el rapto no podría suceder, porque para que sucediera el rapto, primero Israel tenía que estar en su tierra. Ahora, ¿por qué estos dos eventos van de la mano? Porque son los dos eventos más milagrosos de los últimos tiempos. ¿En qué sentido? Lo que hace de Israel un evento sin señales es que fue un renacimiento milagroso. En el Antiguo Testamento se sabía que Israel iba a regresar. Ezequiel 37, Amós capítulo 9, Jeremías, etcétera, etcétera. Todos, desde Deuteronomio, Moisés había hablado que Israel iba a ser cautivo en Babilonia. Los asirios se los llevaron hace 2700 años, 100 años después los babilonios. Pero que vendría el tiempo cuando Israel regresaría y resurgiría, renacería, resucitaría como nación. Y este evento estaba profetizado, pero no se sabía ni cómo ni cuándo iba a suceder. Y de repente, de la noche a la mañana, la única nación que ha nacido en un solo día ha sido la nación de Israel. En el capítulo 66 del libro de Isaías, Isaías lo describe con estas palabras precisamente como un milagro. Dice Isaías 66, versículo 8: ¿quién oyó cosa semejante? O sea, ¿quién ha oído jamás que en la historia ha pasado algo similar? ¿Quién vio tal cosa? La respuesta es nadie. ¿Nacerá una nación de una vez? No, esto es imposible. Jamás en la historia una nación ha nacido en un día, ni se ha formado en un día como un estado libre, soberano e independiente. Todas las naciones, como lo vamos a ver, han tenido un desarrollo, un progreso a través de ciertos factores que han tenido que cumplirse para que surja. En México tuvimos la Revolución Mexicana y Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, vino la confrontación, la muerte de Madero, etcétera, etcétera, Porfirio Díaz, y todos tenemos una historia hasta que por fin la república se hace una república, se convierte en un estado. Estados Unidos también tuvo su constitución, Thomas Jefferson, etcétera, etcétera. Todas las naciones del mundo han tenido un progreso o un desarrollo para constituirse en lo que son, menos la nación de Israel. Y esto es a lo que nos confronta la Biblia. ¿Quién oyó cosa semejante? Un día o de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, es constituido un milagro el regreso de Israel en 1948, porque un milagro es definido como algo que desafía lo natural.
Para que sea milagroso, tiene que ser un desafío a las leyes naturales o la capacidad de la comprensión humana. Por eso, un milagro se clasifica como milagro cuando desafía lo natural y cuando va más allá de nuestra comprensión. Israel fue un milagro que en un día se pudiera determinar que se constituyera en una nación. Ahora, muy bien, lo que hace también de Israel un milagro es que ninguna otra nación jamás en la historia, número 2, ninguna otra nación en la historia jamás ha regresado a su tierra después de haber sido dispersada por más de una generación. Estamos compartiéndoles a todos ustedes, damas y caballeros y familia de Dios, cosas que tal vez nunca habías considerado. Están en la Biblia y lo hemos oído así, pero nunca nos habíamos detenido a considerar estas cosas detenidamente, proféticamente, para poder evaluar el significado tan profundo que tiene a la luz de los tiempos que estamos viviendo. Y esta es la razón de esta serie, Conociendo los Últimos Tiempos, de que comencemos como cristianos a ubicarnos, a examinar las cosas que parecían superficiales desde un punto de vista anteriormente, pero que ahora el Espíritu Santo quiere que nos concentremos y las desenterremos y nos demos cuenta del valor que tienen a los ojos de Dios y a los ojos de tu vida también. Porque ya cuando tú comienzas a evaluar estas cosas, dices, Dios mío, realmente nos queda poco tiempo. Nos queda bien poquito tiempo, tal vez menos tiempo del que queremos nosotros creer que va a suceder. Israel fue sacada de su tierra en el año 70 de nuestra era cristiana. 70 años después de que Cristo muere, viene Roma con el general Tito, y en el año 135, otra vez después, como 40, 50 años después, llegan los romanos por segunda vez, 2 veces, y arrasan completamente Jerusalén. Sacan a todos, a la mayoría de los judíos. Los judíos se van a Rusia, África, México, Guatemala, por todos lados son dispersados, y por casi 2000 años los judíos. En Rusia, pues es lógico que si vas a Rusia y tienes ahí 5 o 10 años y hablas español y no lo practicas, pues hasta el español se te olvida y acabas hablando ruso. Si te vas a Alemania 5, 10, 15 años, 20 años, acabas hablando alemán. Nosotros aquí en Latinoamérica, los mexicanos, cruzamos la frontera con Texas. Mi esposa y yo, que vivimos en Texas desde hace ya como 12 años, nos hemos dado cuenta que el 90% de nuestros paisanos ya se les olvidó el español. O si hablan un español que es mezclado con muchas cosas norteamericanas. Y el fenómeno es muy interesante, ¿verdad? Porque tenemos que comprender esto para ver por qué es este fenómeno. Las familias que cruzan a Estados Unidos no quieren ser identificadas que no sean norteamericanos por el racismo que hay. Entonces, mientras más chiquitos hablen inglés, más rápido creen ellos que los van a considerar parte de la familia norteamericana. Y la familia norteamericana también todos son refugiados, todos llegaron a Estados Unidos, alemanes, ingleses, franceses, italianos. No hay en Estados Unidos alguien que se llame verdaderamente norteamericano, porque los únicos ahora sí que norteamericanos son los apaches, los cherokees, los sioux, los indígenas que formaron y que pasaron por el estrecho de Bering de Asia y poblaron Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Así fue como todo el mundo indígena de Estados Unidos, Canadá, hasta la Patagonia llegaron, porque todos vienen de Sem, de acuerdo al segundo hijo de Noé.
Entonces, no quieren sentirse que son de otra nación y aprenden el español, lo que tú quieras y digas, y aprenden el inglés. Los judíos, 2000 años exiliados en el mundo, nunca se les olvidó su idioma, nunca fueron absorbidos por ninguna nación, porque acuérdense ustedes que al pasarte a otra nación, te adaptas a la cultura de esa nación, pues para desarrollarte mejor socialmente también, más rápido aprendes sus historias, su cultura, etcétera, etcétera, porque es lo que nuestros hijos van a aprender también. Pero los judíos, en cualquier lugar a donde fueron del mundo, jamás olvidaron su religión, su adoración, ni su idioma. Y cuando las Naciones Unidas, por fin, sacan del Medio Oriente a los ingleses, en 1923, el general Allenby llega a Jerusalén y saca a los últimos musulmanes, que era el imperio turco, otomán turco, se declara a Israel el 14 de mayo de 1948, el Estado libre, soberano e independiente en un solo día. A las 5:30 de la mañana nombran a David Ben Gurión el primer ministro de Israel, y ante los ojos del mundo entero, después de la masacre de los nazis, se dan cuenta que ellos tenían el deber y la calidad moral para regresar a vivir a su tierra. Y esto es maravilloso porque cuando llegan ellos a Israel el 14 de mayo de 1948, lo vamos a ver más adelante. Estoy dándoles una síntesis rápida. ¿Por qué en 1948? ¿Acaso Dios tiene coincidencias o cayó de chiripazo que fuera en el 48? ¿Por qué no en el 47? ¿O por qué no en el 49? Cada fecha que Dios tiene en la Biblia es significativo. Escuchen esto. De Adán a Abraham, 1948 años. Abraham es el padre de la nación judía. De Adán a Abraham, Abraham nació en el año 1948 desde Adán. De Cristo al nacimiento de Israel, 1948 años. ¿Ustedes creen que son coincidencias? Esto es impresionante. Tanto el padre que funda Israel como la fundación final de Israel es exactamente en los 1948 años que Dios había determinado que esto sucediera. Entonces, todos estos factores que estamos analizando, nos damos cuenta que es algo que tenía que cumplirse. Y para terminar con esto, en el libro de Amós, capítulo 9, hace 2600 años, señores ateos, agnósticos, escépticos, la Biblia está llena de fantasías y que leyendas, etcétera, etcétera. No hay un solo escritor, un solo pensador, un solo filósofo, alguna persona pseudocientífica o científica que se haya atrevido a decir: la Biblia tiene errores, sin haberlos él comprobado. Lo que tú oyes en tu escuela, Adán y Eva fueron leyendas, esto es leyenda, muchas contradicciones. Toda la gente que tú oigas hablar, o en tu familia o amistades de la Biblia, ¿sabes por qué dicen lo que dicen? Porque si una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Les voy a dar un ejemplo para no ir tan lejos. Hace algunos meses o algunos años se llegó a comenzar a propagar que la tierra es plana, y comenzaron a bombardear las redes sociales que la tierra es plana, que la NASA engañó y que había pruebas y por aquí por allá, y nos comenzaron a dar a mí. Yo dije: ¿están fumando marihuana ahora ya todos? ¿Cómo es posible?
Y llegaron tengo amigos míos que llegaron preparados. Oye, hermano, es que es verdad, nos engañaron. Le digo, mira, por el amor de Dios, simplemente ve un eclipse lunar. Ve un eclipse lunar nada más para comprobar que la Tierra no es plana. Ahora pregúntale a cualquier piloto, pregúntale a cualquier astronauta. Las fotos que se han tomado desde Marte, desde Luna, son falsificadas. ¿Quién lo dijo eso? La revista El Calimán. Increíble. Pero vean cómo llegamos a aceptar cosas que son científicas. Ya no digamos del carácter espiritual o filosófico religioso. Cosas que son científicas. Llegamos a atacarlas y a tratar de cambiar para poder introducir mentiras. Y sabemos quién es el padre de la mentira. Juan 8:44, Satanás. Llegar a confundir completamente las mentes. Y en un momento con los estudiantes ya de secundaria, pues ¿qué es verdad entonces? Lo que nos enseña, lo que no nos ha enseñado. Ahora, con que la tierra es plana, ¿será cierto? ¿Será melón, será sandía? ¿Será, ya sabes? Ese es el mundo en que vivimos. En Amós 9, versículo 14 y 15, hace 2600 años. ¿Hace cuánto? 2600 años se escribió esta profecía. Y si trajiste tu Biblia, ahí apúntale en tu Biblia, junto, 14 de mayo de 1948. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. La primera profecía es que ellos no se iban a quedar exiliados durante toda su vida. Llegaría el momento, sin decir cuándo, ni cómo, ni dónde, que Israel regresaría a otra vez recobrar su identidad como nación. Número 2. Vean todas las profecías en 2 versículos. Número 2. Cuando llegaran, iban a edificar las ciudades asoladas y las iban a habitar, a plantar viñas y beber el vino de ellas, a hacer huertos y comer el fruto de ellos. En segundo lugar, cuando Israel regresó, en 1948 no había un solo árbol. Un solo árbol no había en Israel, era un desierto. ¿Cómo puedes tú hacer que prospere la tierra y produzca vegetación en un desierto? Pero la Biblia dice que cuando ellos regresaran, iban a comenzar a levantar ciudades y a plantar árboles. En 1950 y 52, 2 o 3 años después de que Israel regresó, plantaron 6 millones de olivos. En la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX, escuchen, desde la última de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, del rey Nabucodonosor, hasta 1950, nunca había habido una obra tan portentosa que era casi, nadie se podía imaginar que se podía lograr. Lo hicieron los judíos para que se cumpliera la segunda profecía. Ahorita hay más de 12 millones de árboles plantados en Israel. Impresionante. Y en tercer lugar, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, nunca más, desde que lleguen, serán arrancados de su tierra, porque yo se las di, dicho Jehová Dios tuyo. Cuando nosotros vemos la concentración de la Biblia de la nación de Israel, lo primero que mucha gente se pregunta es, ¿y por qué Israel? ¿Y por qué no México? ¿O por qué no Francia? ¿Qué son especiales los judíos? Ay, sí, ¿y por qué no los italianos?
¿O por qué no los rusos? Mira, simplemente Dios es soberano. A Él le dio la gana, es lo que significa la palabra soberano, escoger un puntito chiquito geográfico, porque si tú vas a un mapa, Israel es del tamaño del estado de Nueva Jersey, de Estados Unidos. Es un puntito insignificante en el Medio Oriente, donde Dios lo nombra en Ezequiel 5, versículo 5, el ombligo del mundo. La palabra que se dice Israel está en el Jerusalén, en el centro de la tierra. Esa palabra centro, en Ezequiel 5:5, es la palabra hebrea ombligo. Y ahí Dios concentra que sea el centro de todo lo que iba a pasar desde el principio hasta el final. ¿Con qué propósito? Para que todos nosotros los seres humanos pudiéramos concentrarnos en ese lugar geográfico desde el principio hasta el fin. Y ahorita los que vivimos la última generación, sepamos que Israel es el termómetro de Dios. Todo lo que vaya a suceder en el mundo tiene que suceder en Israel como señales de los últimos tiempos. Si queremos saber qué tan cerca estamos de los tiempos finales, pongamos atención en lo que ahorita está pasando en Israel. Ahora que vayamos en junio al viaje que vamos a hacer a Israel, vamos a tener mucho más tiempo de ver en cada lugar que vamos a visitar: Masada, el Mar Muerto, el Mar de Galilea, Haifa, Tel Aviv, etcétera, etcétera, la tumba de Cristo, el monte Gólgota. Vamos a ver, porque una cosa es que yo les predique desde aquí, y otra cosa es que estés enfrente del lugar donde Jesús estuvo enterrado. Una cosa es que yo les diga, la batalla del Armagedón, Napoleón cuando llegó a Megiddo, que es el valle del Megiddo, donde va a ser la tercera guerra mundial, Napoleón dijo, aquí se va a pelear la última guerra. Y una cosa es decir ahorita esto, y otra cosa es el valle del Megiddo. Cuando lleguemos ahí, hay como unas plataformas, y cuando hablemos del valle del Megiddo, con sus ojos los que vayan a ir, van a ver el valle del Megiddo y van a decir, Dios mío, aquí yo ya no voy a estar. Aquí es donde la Biblia profetizó hace cientos de siglos que se desencadenaría el final de la historia del ser humano, cuando todas las naciones se vengan contra Israel. Es interesante que Dios haya dicho que nunca más iban a ser arrancados, porque a la media hora, a las 6 de la mañana del 15 de mayo, amaneció. El 14 de mayo, David Ben Gurión mandó por el radio, somos un estado libre, soberano, independiente. Se cumplía Amós, Ezequiel 37, 14, 15, etcétera, etcétera. Media hora después los atacan los árabes. 1957, 56-57, viene la Segunda Guerra de las naciones que los rodean, que son Libia al norte, Siria al norte, Irak, Jordania y Egipto. Son las naciones que hacen frontera con Israel. Los atacan y llega la famosa Guerra de los 6 días. 6 de junio de 1967. ¿Qué pasó el 6 de junio de 1967, que se conoce como la Guerra de los 6 días y que, de acuerdo a uno de los generales más sobresalientes de todo el siglo XX, porque cuando vemos por la Primera Guerra Mundial, usaban todos sus rifles con bayoneta, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial, ya la bomba atómica, la desintegración del átomo fabricado por el elemento uranio 235, en 1952 la bomba de hidrógeno. Y cuando llegó la guerra del Golfo Pérsico, 1990-91, que Saddam Hussein, ¿se acuerdan?, invadió Kuwait, poniendo como pretexto que tenía una deuda de petróleo que no les habían pagado, que lo único que quería era apoderarse del petróleo y apoderarse del Medio Oriente. El papá Bush, el expresidente
de papá del que después fue presidente, organizó una coalición de 29 naciones para ir a sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Y el general encargado de la organización de las 29 naciones que se formaron para sacar a Saddam Hussein de Kuwait se llamó el general Schwarzkopf. Este general, graduado de West Point, que es una academia en Estados Unidos, la más prestigiada para los militares, ya murió. Él escribió su libro, y cuando yo lo acabé de leer en la vida del general Schwarzkopf, él decía lo siguiente: yo admiraba a Napoleón, un general, estratega tremendo, murió en la isla de Santa Elena. Por cierto, murió cristiano Napoleón Bonaparte, con la Biblia en la mano, en su pecho, y tenía leyendo el Evangelio de San Juan cuando Napoleón Bonaparte murió. Alejandro el Magno, dijo el general Schwarzkopf, las falanges de Alejandro el Magno, los griegos inventaron las lanzas altísimas, y entonces cuando venían los caballos, la caballería de Alejandro, las ponían así en el suelo y no los veían el ejército, y ya cuando venían las levantaban y se ensartaban en las lanzas, y se volvió invencible Alejandro el Magno con esta estrategia militar. Y el general Schwarzkopf dijo lo siguiente: ni Napoleón, ni Alejandro, ni Aníbal, ni ningún otro militar estratega de la historia he conocido que haya podido estar en una guerra como la de los 6 días. ¿Qué pasó en la guerra de los 6 días que se considera por el general Schwarzkopf y ahora en los libros de la milicia como uno de los milagros más grandes que ha habido de una confrontación en la historia humana? Fue lo siguiente: el 6 de junio de 1967, el presidente de Egipto, Abdel Nasser, junta al presidente de Jordania, al de Siria, al de Libia, en una reunión, al de Irak. Vamos a destruir a Israel. Somos 15 millones más que ellos, o 20 millones aproximadamente más que ellos. Ahorita les doy la proporción. Vamos a juntarnos, extirpemos este problema ya y echémoslos al mar Mediterráneo. Entonces se juntaron todas las naciones con frontera con Israel el 6 de junio, y el día 7 de junio un sargento israelí intercepta a un mensaje de un sargento iraquí de un tanque de guerra preparando la invasión contra Israel. Israel, desde entonces hasta nuestros días, escuchen, no hay aviación más poderosa que la que tienen los judíos actualmente. Son los mejores pilotos del mundo, más que los norteamericanos en los F-16, F-15, más que los MiG rusos, más que los aviones ingleses. No hay nadie ahorita en el siglo XXI que tenga una fuerza aérea tan poderosa como los judíos. En 1967 no tenían los F-35 que tienen ahorita. Imagínense nada más, que ya son unos superaviones de combate. Vamos a Israel y vamos a ir, están las 24 horas patrullando el espacio aéreo. Las 24 horas. ¿Y dónde creen que tienen los aeropuertos? No va a ser en Tel Aviv, ahí vamos a aterrizar, ahí aterrizan todos los vuelos internacionales, los tienen debajo de la tierra. Hay por todo Israel túneles impresionantes de donde salen los aviones. Y los cierran y los tapan, los camuflajean. Bueno, 6, 7. El 8 de junio, los pilotos judíos se suben a 6 aviones. Y a las 5 de la mañana, cuando los egipcios estaban dormidos, y los jordanos estaban dormidos, y los sirios estaban dormidos, en los 6 aviones los judíos destrozan toda la aviación de Egipto, la aviación de Jordania, la aviación de Siria, en menos de 1 hora. Una vez que acaban completamente con toda la aviación de todos sus enemigos en un día,
Desde arriba del aire, ahora ellos controlan el aire. Y el que controla el aire, controla la guerra. ¿Hay alguna relación espiritual? Cuando usamos la oración, que es desde el aire, controlamos la tierra. Cuando tú oras, te elevas a la dimensión espiritual para que tu hijo sea protegido, para que tu matrimonio sea protegido. Bueno, esto solamente es una similitud que quiero usar, ¿verdad? Pero una vez que dominamos el aire, podemos dominar la tierra, porque en todas enseñanzas espirituales, entonces los judíos destrozan completamente toda la artillería, para no hacérselas más largo. El sexto día de la guerra, los judíos habían entrado a la península del Sinaí. Habían llegado a las colinas del Golán, que es la frontera con Siria, al norte del mar de Galilea. Toda la franja de Gaza era de ellos, y el banco oriental, donde es ahorita Jericó, lo que es Judea en el Antiguo Testamento. El sexto día, la Liga de Naciones, en aquel tiempo que se convirtió en las Naciones Unidas, les mandó un recado al general Moshe Dayan, porque también llegaron por primera vez en 2000 años a la ciudad de Jerusalén. Reconquistaban la ciudad de Jerusalén y le dijeron al general Moshe Dayan: ya párale, deténganse, porque si no va a haber un conflicto mucho mayor. ¿Saben por qué terminó la guerra en 6 días? Porque el séptimo tenían que descansar. Increíble, ¿verdad? Bueno, la cuestión es la siguiente. Ya no vamos a buscar más cosas, pero nunca más serán arrancados. Desde que han llegado, han intentado sacarlos y no han podido. En la guerra de los 6 días, quiero dar el último ejemplo. Todos ustedes que les interesan las matemáticas, hay una ley que se conoce como la ley de las probabilidades. Y dentro de la ley de las probabilidades existía esta supuesta probabilidad. Ahorita somos aquí como 1000 personas, 1300 personas aproximadamente. ¿Qué pasaría si tendríamos 20 rifles? Y ahorita nos rodeara un ejército de 50,000 soldados. En la ley de las probabilidades, ¿cuántas tendríamos de salir vivos? 10 a la 12ª potencia. None, nada, nothing. 0 probabilidades. Son las mismas probabilidades que los judíos tuvieron en la guerra de los 6 días, cuando más de 22 millones de árabes los rodearon con aviones, infantería, artillería, ejército, y ellos no llegaban ni siquiera al 1,000,000 de personas. Ni las armas que tenían aquellos, ni la cantidad de aviones que tenían ellos. Por eso se considera, y se sigue considerando, nunca más serán arrancados, porque todo lo que sucede en ese punto geográfico del mundo es milagroso. Y después se levantó la Organización para la Liberación del Movimiento de Palestina por Yasser Arafat. No han podido. Después Irán levantó a un grupo llamado Hezbollah, que significa el Partido de Dios, sostenido, y lo sigue sosteniendo Irán en el Líbano. Después se levantó otro grupo, Hamas. La palabra Hamas en el hebreo significa los violentos, en la franja de Gaza. Ahorita el presidente es Mahmoud Abbas, ahorita ahí, que son los que están mandando cohetes de los hospitales, etcétera, etcétera. Y hasta ahorita en el siglo XXI nos damos cuenta, Irán, que está convirtiéndose en el centro de las profecías ahorita, donde toda la atención ahorita volvió al mundo, y Estados Unidos mató al general Soleimán, etcétera, etcétera. Irán, ¿cómo irá a contestar? Estamos ante la Tercera Guerra Mundial. En las redes sociales nosotros publicamos un artículo donde yo dije: no es la Tercera Guerra Mundial, falta mucho para la Tercera Guerra Mundial. Expliqué por qué, ojalá que lo hayan leído, pero aquí lo pueden ustedes comprobar. Irán se convierte en el centro de la atracción del terrorismo internacional,
y se convierte en la nación número 1 terrorista del mundo actualmente. Pero escuchen esto, qué ironía, al mismo tiempo que Irán está considerado la nación terrorista número 1 del mundo, es la nación donde más cristianos hay. Donde más rápido está creciendo el cristianismo en Irán. Y la segunda nación que más persigue a los cristianos después de Irán es la China. Y es la segunda nación en el mundo donde más rápido está creciendo la iglesia. Esos son los caminos y los pensamientos de Dios. ¿Necesitaremos acaso en México persecución nosotros también para poder crecer? Ahora, de acuerdo a las profecías bíblicas, que ya no quiero adentrarme más, lo vamos a seguir viendo en esta serie, en Jeremías 49, del 32 en adelante, hace 2500 años, el profeta anunció con una palabra que es y que se usa en Jeremías 49, del 32 en adelante, Elam. Elam. Llegando a tu casa hoy, vean ustedes qué increíble la Biblia. Busca un mapa de Irán. Irán tiene frontera con el Golfo Pérsico, con el estrecho de Hormuz, donde el 25% del petróleo de Kuwait, de Yemen y de Irak y de Irán atraviesan diariamente con más de 18 millones de barriles de petróleos para surtir a Europa y al occidente. Elam está juntito al Golfo Pérsico, casi al sureste de Irán, y es como si fuera Guadalajara, como si fuera Jalisco, como si fuera un estado, pero ahí en Elam hay una centrifugadora que se llama Tanz, que se conoce como Tanz en Irán, y es donde están fabricando la bomba atómica, aunque tiene 16 más. Pero esa profecía de Elam, que pertenece a la nación de Irán, como si fuera Jalisco dentro de México, ahí en Jeremías 49 se profetiza que va a ser destruida. Y hasta ahorita no ha sucedido esta profecía. Esto es impresionante. ¿Qué va a pasar? O la aviación de Israel va a bombardear esta centrifugadora en Elam, o Estados Unidos, pero algo va a suceder en los próximos meses en Irán. No lo sabemos, pero bíblicamente Irán va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 38 y 39, en el Antiguo Testamento, es la última profecía en el Antiguo Testamento de la invasión de Rusia. Irán aparece en la Biblia. ¿Con qué nombre creen que aparece Irán en la Biblia? Con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Y en 1979 el Ayatollah Khomeini le cambió el nombre de Irán a la República Islámica de Irán. Entonces, en la Biblia aparece con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre de Irán. Pero en la Biblia, Rusia, Irán, Turquía, Argelia, junto a Libia, al norte de África, Libia, Sudán y otras naciones como Afganistán se van a unir a Rusia para invadir Israel. Entonces, si Persia, si Irán aparece en Ezequiel 38, versículo 4 al 6, como aliado de Rusia para invadir Israel, significa que ahora este bombardeo de la centrifugadora en Elam va a ser el principio o lo que desencadene una guerra en el Medio Oriente. Pero una guerra nuclear no la habrá hasta después. Van a ser guerras que van a afectar el petróleo, van a afectar muchas cosas. Va a haber otra guerra en el Salmo 83, que va a ser antes de Ezequiel 38, donde las naciones con frontera con Israel, árabes van a atacar a Israel. Israel va a ganar de acuerdo al Salmo 83. Después, ya que sean destruidos ellos, se junta a Rusia con las naciones musulmanas, y
el anticristo establece sus cuarteles generales en Irak. Irak se va a convertir en el centro del control del anticristo del Medio Oriente y de Europa. Y después dice Daniel 11, 45 en adelante, que entonces el anticristo cambia sus cuarteles a Jerusalén. Cuando les permite a los judíos reconstruir su templo, entra a los 3 años y medio a violar el templo y se desata la batalla final del mundo, el Armagedón, donde varias naciones no están de acuerdo con el anticristo, se juntan ahí en el Megido, y antes de que Israel sea destruido, Jesucristo, dice Mateo 24, 29 adelante, verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con todos nosotros, con gran poder y gloria, para establecer su reino milenial en este mundo. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para ese día? Nosotros ya no vamos a estar en la mayor parte de estas guerras, vamos a ver algunas, pero estamos en el principio de los dolores. Explosión volcán, se aventó el Popo, 100 tantas erupciones, fumarolas hace una semana, en Filipinas, otro volcán, y todo Australia, casi el 70% quemándose, California quemándose, inundaciones, tsunamis. 1 billón de animales murieron en Australia. 1 millón de animales han sido extinguidos actualmente en el mundo. Los incendios en el Amazonas, ¿qué está pasando en el mundo? Los climas ya no son climas, ya no hay primavera, verano, otoño, invierno. Santos de Dios, familia de Dios, abramos los ojos. Ya abre los ojos y ve la realidad del mundo que estamos viviendo, que son campanadas del cielo anunciándonos, vengo por ustedes. Me fui a preparar lugar para ustedes, pero les prometí que vendría por ustedes. Y no solamente se van a ir con Jesús aquellos que dijeron que creían en Él, porque dice Mateo 7, vendrán muchos diciéndome, y yo les diré, cuando me digan, echamos demonios, hablamos lenguas, hicimos milagros, le hacíamos a la gente, ¡uf!, y se caían al suelo, y tumbábamos a la gente, y les diré, nunca los conocí, porque el cristiano no es conocido por lo que hace, ni por los dones. El cristiano es conocido por el fruto. Los dones y los milagros se pueden imitar, pero el fruto del cristiano no se puede imitar. Y el primer fruto del cristiano es el amor, el gozo, la paz. ¿Tienes ese amor por tu familia, por tus hermanos en Cristo? ¿Tienes ese amor por la obra de Dios? Que crezca, que el evangelio sea predicado. ¿Tienes ese gozo en tu vida, levantarte contento? Aleluya, gloria a Dios. Jingle bells. Aunque no sea Navidad, que suenen los cascabeles. ¿Tienes esa paz en tu vida? Esa es la evidencia que eres hijo de Dios. Y estarás listo cuando Él venga por la novia y tengas tu lámpara llena de aceite y nos vayamos con Él. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Soberano de los cielos y de la tierra, creador de todo lo que existe, porque todo lo que existe lo hiciste con un propósito, para que admiráramos tu creación y supiéramos que eres un Dios maravilloso. Hemos vencido al maligno. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. El mundo habla sus cosas y el mundo los oye. El que me oye, oye la voz de mi Hijo Jesucristo. Muchos de ustedes les invitamos en este momento a abrir sus vidas, su corazón, a la persona del Hijo de Dios, a Jesucristo. Si no lo tienes en tu vida, si tú no estás seguro de tener a Cristo en tu vida, dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados. Y creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Y te pido que en este instante entres, me laves, me perdones
y me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Con ese poder en el Espíritu Santo que me darás, por el cual seré sellado hasta el fin y sabré que te pertenezco y que ahora te puedo llamar Padre Santo que estás en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos analizado el primero y el segundo capítulo del Génesis. En estas casi 20 conferencias las pueden conseguir ya en MP3, que realmente son una bendición para todos los estudiantes universitarios, para todas las personas que practican la física y la astrofísica y la física matemáticas, biólogos, antropólogos, paleontólogos, etcétera, etcétera, porque hemos sacado de los primeros dos capítulos del Génesis las evidencias científicas que se encuentran detrás de la Biblia y detrás de todo lo que estos dos capítulos del Génesis Dios le reveló a Moisés, que es el autor del Génesis y de los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando el mundo científico, los físicos, matemáticos, los biólogos, los genetistas descubren que antes de 1954 hasta el siglo XX se descubre el ADN por los doctores Watson y el doctor Crick, que les dan un premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del ADN, del ácido desoxirribonucleico. La Biblia ya establecía las leyes inexorables de la genética. Cuando Dios determinó que cada árbol diera el fruto conforme a su género, los árboles de mangos van a dar mangos, no van a dar sandías ni melones, van a dar mangos. ¿Por qué? Porque en la semilla de ese árbol se encuentra una información inteligente que va a determinar las características del mango, sus propiedades minerales, vitamínicas, nutriológicas, etcétera, etcétera. El de la papaya, papayas, y así los changos van a producir changos, los hipopótamos, hipopótamos, los elefantes, elefantes. Y cuando se descubre el ADN, en 1954, aun cuando Gregorio Mendel en 1860, era un monje dominico, descubrió las leyes de la herencia mezclando los famosos chícharos, y casi el mundo científico no le hizo caso hasta 1954, cuando ya con el invento del microscopio y toda la tecnología moderna se descubre y se llega a lo más íntimo de las células. La mayor parte de los científicos ateos en Estados Unidos y en Europa abandonaron de una forma repentina y abrupta la famosa teoría de la evolución. Aunque no se hicieron cristianos, ellos honestamente dijeron, después de saber que el ADN impide la evolución, no podemos seguir enseñando eso. Entonces es increíble, ¿verdad?, cómo la ciencia o la pseudociencia ha ido siendo transformada, demostrando que las verdades que parecían que eran verdades hace un siglo, 2 siglos, con el avance del tiempo, la misma ciencia descubren que eran teorías, especulaciones, hipótesis, filosofías, nada más. Por eso tenemos que estar atentos todos los seres humanos, principalmente los cristianos, cuando oímos pues que se descubrió el hoyo negro. Ya cuántos quieren agarrar una nave prisa al hoyo negro. Entonces, cuando no sabemos lo que se encuentra detrás de lo que la ciencia, ya se descubrió agua en la luna o agua en Marte, ya ve, hay agua en Marte, pues no, es que no era agua, pasan 3 o 4 meses, no era agua, nos equivocamos, era esto, era un reflejo, lo que sea. Y así pasa casi siempre en el mundo científico, cuando se adelantan a proclamar supuestos descubrimientos que no han sido probados, porque para que sea científico, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser probado, primero tiene que ser observado. Los científicos observan, entonces después tienen que probar y después tienen que demostrar que eso que ellos están observando es viable para que pueda ser caracterizado como una ley, como algo científico. Mientras no se ha demostrado en un laboratorio, a través de probetas, tubos de ensayo, etcétera, etcétera,
no puede ser caracterizado como científico, como no lo es la famosa teoría de la evolución, que se sigue enseñando desgraciadamente en la mayor parte de las secundarias, preparatorias y universidades del mundo. Muy bien, terminamos con el séptimo día, capítulo 2 del Génesis, del 1 al 3. Y dice así: este es el último día que la Biblia nos relata acerca de la creación de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó. Esta palabra es Shabbat, que los judíos después la usaron como nombre, aquí está como verbo. Vamos a ver la diferencia. Reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra hebrea que aquí se usa, y vamos a profundizar en esto en esta última conferencia, para reposar es Shabbat, que significa literalmente completar o cesar de trabajar. Entonces, cuando Dios dice que Él reposó el séptimo día, no significa que le dijo al arcángel Miguel: tráiganme una hamaca porque estoy cansadísimo de todo lo que he hecho, necesito 3 días de vacaciones. Entonces no significa que Dios se haya cansado. Dice Isaías capítulo 40 que Dios no se cansa ni desfallece. No es como nosotros. Dios no está sujeto, ni las criaturas del mundo espiritual, a las leyes físicas, ni a las 4 dimensiones en las que tú y yo habitamos en este universo cerrado, que es el que Dios creó con leyes cósmicas inexorables. Muy bien, la palabra Shabbat aquí no es un nombre propio para el séptimo día, porque, repito, es un verbo. No se usó como nombre propio para el séptimo día hasta el libro del Éxodo. ¿Qué significa esto? Porque fue hasta el Éxodo que Dios ordenó el Shabbat o el séptimo día a Israel, para que después de 6 días ellos trabajaran. Esto es asombroso, porque independientemente de la interpretación teológica, es increíble que el calendario está actualizado y ordenado en semanas de 7 días, y solo existe una razón. Dios mismo estableció que el ser humano, después de 6 días, necesita detenerse. No son 8 días, ni a los 5 días, ni a los 4 días. Entonces, lo que Dios le ordena a Israel, lo vamos a ver espiritualmente, como Cristo lo cumple. Y cuando el cristiano entra al reposo de Dios, ya no es para descansar el sábado, sino que ahora hay gente que nos pregunta, siempre que voy a algún lugar: ¿y ustedes los cristianos por qué no guardan el sábado? Mi respuesta es: oye, te ganamos. Nosotros guardamos el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. ¿Por qué? Porque lo que era una señal solamente para Israel, para nosotros es espiritual, porque cuando venimos a Cristo hemos descansado en Él. Jesús es nuestro Shabbat. Entonces, cuando vienes a Cristo, descansas de tus obras, descansas de tratar de hacer obras para agradar a Dios. Esta es la diferencia entre la justificación por la fe y los que buscan hacer algo, sacrificarse o cumplir con una religión para que Dios los acepte. Nosotros hemos aceptado en el amado, en lo que Jesús hizo en la cruz. Lo voy a explicar con más detalles más adelante. Muy bien, veamos pues entonces que aunque muchos enseñan el sábado fue ordenado desde la creación, aquí no hay ningún mandamiento para guardar el Shabbat, para guardar el sábado. El mandamiento fue dado hasta el libro del Éxodo, cuando en el monte Sinaí Dios le dio las leyes morales, civiles y ceremoniales a Moisés. Vamos a ver las bases de este sábado y basados en la creación.
Y esto es muy importante. Número uno, los que quieran ir tomando nota. La base del sábado y la razón por la cual Dios descansa el día séptimo es para recordarle a Israel, el pueblo y la nación que él iba a formar después, cuando Dios, hasta el capítulo 2, se llama Abraham, y de un hombre, Dios le dice a Abraham: te voy a multiplicar, y las naciones a través de la historia van a ser bendecidas por ti. ¿Por qué? Porque a través de los judíos vino el Mesías, y a través de los judíos tenemos las Sagradas Escrituras. Entonces Dios escoge formar una nación, que es la nación de Israel, para que pudiéramos nosotros ser bendecidos todos con la Biblia y con la persona de Cristo. Y si Dios hubiera escogido a los mexicanos, los guatemaltecos hubieran dicho: ¿y por qué no a nosotros? Y si hubiera escogido a los italianos, los franceses hubieran dicho: ¿y por qué a los franceses? Y así es el ser humano. ¿Y por qué escogió a los judíos? Porque le dio la gana, porque él es soberano. Y si hubiera escogido a los ingleses, ¿y por qué no los alemanes? La cuestión es que Dios, en su soberanía, escoge una nación y un punto geográfico en el mundo, donde los árabes son 250 millones, más todavía que los judíos. Ahorita son aproximadamente como 14 millones de judíos en todo el mundo, y la mitad de ellos viven en Israel. Casi 6 millones viven en Israel. Y vemos nosotros que el 65 y 70% de los premios Nobel los han ganado los judíos. Sigmund Freud, judío; Carlos Marx, judío; Albert Einstein, judío, y podemos hacer una lista interminable de los grandes inventores, de los grandes dramaturgos, de los grandes etcétera, etcétera, que Dios ha escogido un grupo geográfico precisamente para poder bendecir a los demás, no porque sean especiales, ni porque sean mejor que los árabes, ni que los palestinos, ni que los libaneses, porque ante Dios todos somos iguales. Dios no tiene acepción de personas. Entonces Dios escoge a Israel en primer lugar para mostrarles que Él es, así como completó la creación, así completará la historia de Israel y la historia de nosotros. En otras palabras, Dios escoge este día para recordar que Dios completa su obra de la misma manera que Él va a completar la historia de Israel y tu historia y mi historia. Vayamos a comprenderlo en Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 5, porque existe una corriente dentro del cristianismo que se llama la teología de la que se quieren liberar, la teología del reemplazo. No sé cuánto la han escuchado, que Dios ya acabó con Israel, que la iglesia ha entrado a formar parte y a tomar el lugar de la nación de Israel. Pero la Biblia, los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, 3 capítulos dedicados única y exclusivamente para enseñarnos que aunque parece que Dios hizo a un lado a Israel, no ha acabado con ellos. Dice Romanos capítulo 11: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también dice Pablo: yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han sido derribados, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios usa, Pablo, el Antiguo Testamento para decir que Elías, ¿se acuerdan de la historia de Elías en 1 Reyes, 2 Reyes? Llegó un momento en el que él creía que era el único sobreviviente. Ya mataron a todos, Señor, sin darse cuenta que había 7,000 igual que él.
¿Y cuántos de nosotros muchas veces llegamos a pensar lo mismo, verdad? Ay, Señor, yo soy el único en la escuela que soy cristiano. Yo soy el único en mi familia yo soy el único en mi trabajo. Yo soy el único que... Y sabes una cosa, es que tú no sabes que no eres el único, ni yo tampoco. Hay muchas personas que Dios tiene en todos lados, que son el remanente y que permanecen fieles al Hijo de Dios. Entonces, esto es una prueba indubitable de que Dios no ha acabado con Israel. Versículo 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y ya si seguimos leyendo Romanos 11, 25, 26, y cuando Jesucristo venga, todo Israel será salvado. Desde luego los que en ese momento creían en Cristo como el Mesías. Y así como han muerto muchos gentiles sin Cristo, no significa que el hecho de que una persona sea israelita, no significa que el hecho que una persona sea judía, se pueda creer que esa persona es salvada y escogida por Dios. De ninguna manera. Lo explica el capítulo 2 de Romanos. No todo el que nace o es heredero de Abraham, físicamente o genéticamente, tiene la salvación, sino el que ha sido circuncidado en su corazón. Solo los judíos que realmente han creído en Jesucristo, que se les llama ahorita mesiánicos, son los que verdaderamente tienen la salvación. Habrá millones de judíos también que se van a condenar eternamente. Y esta es la razón por la cual ahorita hay movimientos en el mundo mesiánicos, gracias a Dios por ellos. Pero qué triste cuando los cristianos oímos, pues ya el hermano se fue a una iglesia que es como sinagoga, y es como que le están enseñando las raíces hebreas, y es una iglesia mesiánica, y ya se ponen la kipá. Los hermanos de judío tienen la cara que yo de oaxaqueño, y se visten como los judíos, y quieren a celebrar todo como los judíos, y quieren guardar el sábado otra vez, sin entender que el hecho de que tú creas que te quieres regresar o hacerte judío, no lo vas a hacer. Es como hacer un perro gato o un gato perro, porque no puedes cambiar su naturaleza por sus genes. La genética biológicamente nos impide cambiar de género. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Si tienes los 2X, eres mujer. Entonces, ¿qué nos hace hombres y qué nos hace mujeres? Los cromosomas. Entonces, si tú tienes el cromosoma X, eres mujer, y si tienes el Y, eres hombre. Las mujeres no tienen el cromosoma Y. Muy bien, en segundo lugar, como apóstol del Señor del sábado, en segundo lugar, Pablo abroga la ley y las regulaciones de las observancias que los judíos tenían que cumplir bajo el Antiguo Testamento, como algo que la iglesia no tiene que guardar. Las 7 fiestas judías que Dios le dio, que eran de Dios a Israel, que es la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, el día de la expiación, las trompetas, el Sucot, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, celebramos el Sucot entre octubre y noviembre. Ahí en la iglesia de Santa Fe lo hemos hecho, en la iglesia del norte, no como una obligación que tengamos los cristianos que cumplir, sino para mostrarle al pueblo qué se encontraba detrás de la fiesta del Sucot, porque es la que vamos a celebrar cuando muramos, es la primera que vamos a celebrar con Jesucristo. Enseñarles qué es la fiesta del Sucot, pero no para guardarla, sino para ilustrar qué se encuentra detrás de esa fiesta, que es Jesucristo. Entonces, el cristiano, bajo el nuevo pacto, lo vamos a ver poco a poco, no está obligado a regresar a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los hombres no se podían rasurar. En el Antiguo Testamento las personas no podían comer carne de puerco. En el Antiguo Testamento tenían el sábado que guardarlo, tenían que matar un becerro, tenían que matar corderos. Los más pobres, como la Virgen María y José, los padres de Cristo, eran tan pobres
que el día del sacrificio tuvieron que ofrecer un palomino, que eran las aves para las personas que eran muy pobres. Entonces todo eso ya perteneció a Israel, y tenemos que entender la diferencia entre la iglesia, que es una entidad completamente diferente a la nación de Israel. Vamos a ver poco a poco. Por ejemplo, comencemos con Colosenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo a esta iglesia que querían regresar al legalismo otra vez, a comenzar a dejarse la barba, y los que nos la dejamos no significa porque queremos cumplir la ley de ninguna manera, ¿verdad? O sea, ya no es nada obligatorio para nosotros los cristianos. Dice así Colosenses 2, 16 y 17. Miren lo que dice Pablo a la iglesia: nadie los juzgue ya. No permitas que nadie te juzgue. ¿En qué cosa? En lo que comes o en lo que bebes, más que en las manitas de puerco en vinagreta. No permitas que ya nadie te juzgue. Es que yo tomo una chela, hermano, una bohemia negra con la carne asada, y es una sola, y llegas tú a la carne asada, al día de campo, y vas al hermano con su cerveza, y le dices: eres un borracho, te vas a ir al infierno. ¿Qué estás haciendo? Le estás señalando y lo estás juzgando. El hermano te va a contestar: ¿sabes una cosa? La cerveza y la levadura que tiene es 1000 veces más nutritiva que la panza de Santa Claus que tú tienes. Oye, es que mira, esa persona se tatuó. Si eres gordo, no te atrevas a juzgar a nadie que está tatuado, porque más daño le haces al templo, porque tú no eres templo, eres la catedral del Espíritu Santo. Entonces comenzamos a estar buscando en las cosas superficiales. ¿Qué es lo que hacemos? Que el hermano toma vino, que no toma vino, que toma esto y eso, y comenzamos a vivir una vida, un cristianismo superficial, legalista se llama esto. Y lo que Dios ve es el corazón. El hermano, ¿supiste que puso árbol de Navidad? Y el árbol de Navidad era de los babilonios, y es un paganismo. Yo no pongo árbol de Navidad. Imagínense el hermano que dice: yo no pongo de Navidad. Y está en la Navidad, pues fueron a los tacos del jefe, y pues hay un árbol de Navidad, su comidita y todo lo que quieras, ¿verdad? Y con las caras así. Y están los hermanos que pues en Navidad: jingle bells, noche de paz, contentos, alegres. Y dice Dios al ángel Gabriel: ve a ver a los que no pusieron árbol, ponles una palomita, y a los que pusieron árbol, ponles un tache. ¿Se imaginan a Dios juzgándonos por lo que estamos haciendo o dejamos de hacer? ¿Qué es lo que ve Dios? Dice la Biblia: el reino de Dios, Romanos 14, no consiste en bebida, comida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tú pones tu árbol de Navidad y estás contento y gozoso, es lo que le interesa a Dios. Y si no pones árbol de Navidad y estás con tu jeta de este tamaño y maltratas a tu esposa, y eres una persona que durante todos los 11 meses anteriores del año ni siquiera tuviste una relación con el Señor, ¿tú crees que por no poner árbol ya vas a ser más aceptado por Dios que por aquellos que lo pusieron? Lee Romanos 14. Ya no juzguen unos un día de otro día, uno que sea ser vegano, el otro que come puerco, hay otro que toma la cerveza y el vino con su comida, otro es puro agua de limón. Pero esta es la cuestión: ya nadie los juzga en comida o en bebida, o en días de fiesta, luna nueva o shabbats, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que Dios le da en el Antiguo Testamento a los judíos eran señales, eran símbolos, y una señal, una sombra apunta todo hacia la cruz. Viene el Mesías en la cruz y Él cumple todo lo que Dios mandó en la ley en el Antiguo Testamento, y lo cumple Cristo en nuestro lugar. Y en ese momento, al cumplir Cristo todo lo que el Antiguo Testamento o los 10 mandamientos mandaba Dios que fueran guardados, Jesús los cumple en nuestro lugar. Y el momento en que tú recibes a Cristo, Dios nos declara ante el tribunal cósmico justos, sin serlo, por gracia.
En otras palabras, la Biblia dice en Santiago, si tú fallas en un mandamiento, te haces culpable de los 10. Nadie desde Adán hasta nuestros días, nadie ha cumplido los 10 mandamientos. Pues yo no robo, o que no eres ladrón, pero eres chismoso. Como el joven que se acercó a Cristo: Señor, ¿qué tengo que entrar al cielo, guardar los mandamientos? Los he cumplido todos. ¿Y qué le dice Cristo? Vende todo lo que tienes. Y cuando supo eso, le tocó Cristo la llaga. Era un avaro. Entonces, había un mandamiento que él no cumplía, que es amar a Dios con todo el corazón. Y en ese momento estamos descalificados. Entonces, para que me entiendan, los 10 mandamientos, síganme con mucho cuidado, eran como una barda, como de 5 metros. Fíjense esta ilustración. Entonces mi papá me dice: Armando, brinca esta barda. No puedo. Tengo que llegar el momento de decirle: papá, yo no puedo por mis propios medios alcanzar la barda y brincarla. Me dice mi papá, eso es lo que te quería enseñar. Ven para acá. Y mi papá se pone y me dice: sobre mis hombros, y ya con la ayuda de él alcanzo la barda. En otras palabras, la barda son los 10 mandamientos. Y nadie ha podido cumplirlos. La pregunta es: oye Dios, si tú sabías que nadie los iba a cumplir, ni podía alcanzar nadie esa altura, ¿para qué la pusiste tan alta? ¿Para qué no los diste? Para que reconocieran que separados de mí nada pueden hacer. Que cuando yo entre a tu vida, yo los voy a cumplir. Tú eres imposible que los cumplas por tu imperfección, y yo en lugar de ti los cumplí en una cruz, cumplí toda la ley. Y ahora nos es imputada lo que se llama la justificación por la fe. Romanos capítulo 3. Somos declarados justos por Dios, no porque lo seamos, sino porque alguien en nuestro lugar hizo la justicia y cumplió la justicia que nosotros nunca hubiéramos podido cumplir. Por eso la salvación no es por obras, es por gracia. Porque por obras nadie alcanza la barda, nadie alcanza a cumplir las leyes de Dios. Él tiene que entrar a nuestra vida e imputarnos esa justicia que no es de nosotros. Otro ejemplo es en el Antiguo Testamento. Cuando alguien pecaba, haz de cuenta que el pecado es una mancha en la camisa. Entonces, cuando alguien pecaba, se manchaba la camisa y venía corriendo al altar, ofrecía un sacrificio, y en ese momento salía del altar cubierto. Pero ahí estaba la mancha. Solamente el sacrificio cubría los pecados hasta que llegara el Mesías. De la cruz para nuestros días, cuando nosotros pecamos, dice la Biblia, venimos a la cruz y esa mancha no nos deja, sino que ahora Dios la borra. Nunca me acordaré de tus pecados, y nos cubre este saco, es la justicia de Cristo. Y me pongo la justicia de Cristo, y ahora me acerco a Dios, no en mi justicia, no en mis méritos. Señor, ya cumplí tu ley, ya hice un asilo de ancianos, ya hice un orfanatorio, ya le regalé en Navidad dulce a los niños, ya me estoy portando bien. No vengo ante ninguna obra que yo haya hecho a Dios. Y cuando me dice Dios: ven como limosnero, déjame que yo te cubra, de ahí en adelante los cristianos somos cubiertos con una justicia que no es de nosotros, es la justicia de Jesús. Pero al vernos Dios con esta justicia, al ser yo cubierto con esta justicia, puedo acercarme a Dios. Ya no en mis méritos, no en mis propios. Dice Hebreos capítulo 10, acerquémonos pues sinceramente ahora por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió por medio de la sangre de su muerte en la cruz. Entonces, cuando yo oro hoy en la noche o en la mañana, cuando me levanto y le digo: Padre Santo que estás en los cielos, Él me oye no porque yo sea bueno, no porque lo merezca, no porque yo sea digno. No hay nadie digno, todos somos indignos ante Dios. Vengo y me acerco a Dios en los méritos de su Hijo, mi Salvador, que vive dentro de mí, y vengo en tu nombre, Jesús, a acercarme a tu Padre. Acerquémonos al trono de la gracia, dice en Hebreos capítulo 10, ante el trono de la misericordia, para alcanzar gracia y misericordia en el tiempo oportuno. ¿Por qué podemos acercarnos? Por causa del Hijo de Dios.
Si tú eres presidente de la República y tu hijo está fuera de tu oficina, si dicen te busca Perico de los Palotes, ¿quién ni lo conozco? Tiene que se bañe, que se vaya por ahí, ¿verdad? Yo no, pero oiga, le habla a su hijo. El hecho que me digan a su hijo, abre la puerta y le doy entrada sin ninguna credencial, simplemente porque es mi hijo. Cuando nosotros venimos a tocarle la puerta a Dios a orar, Él sabe quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Dice la Biblia, Dios no oye a los pecadores, pero Él oye a los que forman parte de su familia y nos da el privilegio de acercarnos a cualquier momento donde estemos, en el carro, en el Nevado de Toluca, en el metro, en cualquier lado, a través de la oración, y se nos abre la puerta repentina y abiertamente. Le mandamos telegramas a Dios y Él nos oye continuamente, porque es de su agrado que sus hijos se acerquen a Él en oración. ¿Qué privilegio tan grande tenemos? Ya no tenemos que hacer esto o hacer aquello, o cumplir, o irnos de rodillas, o ayunar, o ceremonias. Todas estas cosas eran sombras del antiguo pacto que ya no nos pertenece a nosotros. En tercer lugar, el sábado o el Shabbat fue una señal para Israel que Dios apartó para una relación especial de un pacto con Él. En otras palabras, Dios le da el Shabbat a Israel, el sábado. Guarden el sábado, porque el sábado les va a recordar qué fue lo que yo hice. Vean ustedes Éxodo capítulo 31, versículo 17, donde aparece esta verdad. Éxodo 31, 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Nosotros somos hijos directamente en el Nuevo Testamento de Dios. Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales siempre para mí, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día se hizo y reposó. O sea, Israel, cada Shabbat, de cada 6 días, el séptimo día, no hagas nada. No quiero que ni le aprietes el botón de un elevador, ni que partas leña, nada es nada. Lo vas a dedicar a recordar, a leer las Escrituras, la Torá, de lo que yo hice en la creación. Dios quería que perpetuamente los judíos recordaran que en 6 días hizo los cielos y el séptimo descansó, por lo cual ellos el séptimo día tenían que cesar, como hizo Dios, de trabajar, ya de no hacer nada, para dedicárselo completamente a Dios. Bajo el Nuevo Testamento, los creyentes ya no se reunían el sábado. Bajo el Nuevo Testamento se reunían el primer día de la semana, Sunday. El domingo, que es el primer día de la semana, a partir del pan, a enseñar y estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Cristo resucita el primer día de la semana, el domingo. El Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, viene el día domingo, el primer día de la semana. Y en ese momento los apóstoles entendieron que venía una nueva creación, porque hasta que Jesucristo y el Espíritu Santo entraron al mundo, Dios no volvió a crear nada. Pero dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, ¿quién es la nueva creación? Nosotros. Aleluya. Nosotros somos una nueva creación, completamente nueva, que Dios no había hecho antes. Vuelve a crear dentro de nosotros a Jesús, el Espíritu Santo, porque es lo que está siendo creado. Estamos siendo creados, Romanos 8:28, a la imagen del Hijo de Dios. En Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, hasta que Jesús se ha formado dentro de ustedes. Ahora veamos esta verdad. Por ejemplo, Hechos, cuando ya los apóstoles comienzan a reunirse, Hechos 20, versículo 7.
el primer día de la semana, ¿cuándo es? El domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ya no era el sábado cuando se reunían a partir el pan. Ahora, después de Pentecostés, los apóstoles y discípulos comenzaron a reunirse el día domingo. Pero vamos a confirmar todavía aún más esto que acabamos de leer. Y vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, para que veamos la corroboración y la confirmación de lo que estamos enseñando. 1 Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que les ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, como lo hacemos cada domingo la ofrenda o el diezmo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya ahora los apóstoles partían el pan, recogían las ofrendas, todo lo que hacían era el primer día de la semana. Israel, Dios le dio el séptimo día, a nosotros nos dio el primer día, que para ellos es el octavo día. Síganme con cuidado. El número 7, esto es en la gematría, que es el conocimiento de los números de acuerdo a las letras hebreas y griegas, gematría con G de Jorge, perdón, de Gárgara. En la gematría, el 7 representa lo completo, la perfección. Pero todos los nombres de Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Jesucristo, suman el 8. Esto es increíble. Suman el 8. Nosotros pasamos de lo completo, que es el 7, a aquello que solamente puede ser lo perfecto, a la semejanza de Él. David escribía en el Antiguo Testamento: cuando despierte, o sea, cuando muera, seré semejante a ti, despertaré a tu semejanza. Y ahora que nosotros celebramos el primer día de la semana, que es el octavo para ellos, hemos entrado a la perfección con Cristo en nuestra vida. El hombre sin Jesús es un ser humano incompleto. No podrás jamás llegar al final de la meta, del propósito de tu vida, sin Jesucristo en tu corazón. Porque Él ha venido precisamente a mostrarnos estas grandes verdades. En quinto lugar, en el libro de los Hebreos encontramos la expresión precisamente del Shabbat a la iglesia, interpretándonos el Espíritu Santo, lo que significa el sábado para nosotros los cristianos. Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el Shabbat, que aquí se tradujo el katapausis o el descanso, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído hemos entrado en donde. Los que hemos creído hemos entrado en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. ¿Qué es lo que nos hace descansar de esa conciencia que nos atormentaba? Y hermano, pues usted no sabe lo que yo fui. He abortado 7 niños. He matado 25 personas. Me dicen que fui el borracho, parrandero, jugador de Metepec. Me decían la leona, hermano, de Peralvillo. Usted no sabe que yo fui el máximo capo de capos y el traficante más grande que existe en el mundo de drogas. ¿Usted cree? Esto que estoy diciéndoles a ustedes es el testimonio de quienes creen.
Cuando fuimos a las prisiones, ahora ya no tengo tiempo de ir, pero tenemos un ministerio en México que va a Santa Marta, Catitla, vamos al Moloya cuando nos permiten cada 2 o 3 meses, y en la cárcel de mujeres encontramos, al compartir estos mensajes, estos testimonios. ¿Usted cree, como me dijo un muchacho en 1987 en Santa Marta, Catitla, que después de que prediqué se acercó conmigo llorando y me dice: pastor, yo soy una persona y le quiero confesarlo a usted, soy un asesino, estoy aquí, me dijo, en la cárcel porque en el periférico, yendo hacia Ciudad Satélite, alguien se me atravesó y le di 2 balazos con mi 38, y por ese crimen estoy pagando 15 años en Santa Marta, Catitla, pero yo debo antes de eso a 25 más. Antes de ese crimen, a los 14 años maté por primera vez a una persona, a los 15 yo era asesino a sueldo de un político en Veracruz. Y después me convertí en un asalariado, en un sicario, donde comencé a cobrar por cada persona y me pagaban de 30 a 50 mil pesos por cada persona que yo mataba. Y por esos 25 crímenes y porque yo estoy aquí, ¿usted cree que Cristo me pueda perdonar? ¿Saben qué le contesté? La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Estas son las buenas noticias que mi esposa les compartió hace rato. Las buenas noticias que no importa si tus pecados son como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Y cuando uno oye este mensaje, que no importa lo que tú hayas hecho, hay perdón en la cruz, a las que hayas abortado, cuántos divorcios tengas, en la cruz Cristo, lo que tú tenías que pagar por todos esos 25 crímenes, le dije a este hombre, Él los pagó en la cruz por ti. Y las buenas noticias es que si tú le aceptas como tu Señor, Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Casi se desmaya de oír esta buenísima noticia. ¿Cómo es posible? Sí. Y claro que no falta quien se acercó a alguien, ¿verdad? Y, ay, sí, que fácil, ¿verdad? Que ya nada más porque a Cristo ya, pues, y le dije, no, es que no fue fácil, fue la vida que Él dio en la cruz en nuestro lugar, no fue fácil para Dios, y por eso se llama por gracia, porque no lo merecemos, Dios nos los da porque nos ama. Por medio de la fe somos salvos en Cristo Jesús, y esto es maravilloso. Quiero darles una noticia, y muchos de ustedes se van a sorprender, no sé cuántos de ustedes son parientes del Chapo, o lo conocieron, o fue tu padrino. Este hombre, conocido como el más grande traficante de todos los tiempos en los últimos años, está finalmente en una cárcel de Chicago purgando una pena de pena perpetua. Su mamá, para los que no están informados, la mamá de él es cristiana, apostólica, hace más de 35 años. Y él hace muchos años le mandó construir una iglesia a su mamá. Y su mamá no ha dejado de orar todos los días por él. Ahora, muy bien, mientras él estuviera en la posición en la que está, era muy difícil que él recibiera a Cristo. Vean lo que hizo Dios, es un acto de misericordia. Pero ahora que él ya está en una celda de 4 por 3 metros, encerrado para toda su vida hasta que se muera, ahí en Estados Unidos hay una ley que todos los presos necesitan leer la Biblia. Y en Estados Unidos se les permite a los pastores cada semana ir con los presos, leerles la Biblia, y el único libro que les regalan a los de máxima seguridad es la Biblia nada más. Pues él la comenzó a leer y quiero comunicarles que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Inmediatamente, y todo lo que hizo lo pagó Cristo en la cruz. Y todo lo que hiciste tú. ¿Alguien puede levantarse y decir que es mejor que otro? ¿Alguien es tan fariseo, tan farisea para decir, es que yo no sé cómo es, ni como esa prostituta? A eso vino Cristo, y eso fue por lo que lo persiguieron y lo crucificaron, por envidia.
Y viene una prostituta y le comienza a lavar los pies los fariseos. Ay, sí, ¿verdad? Tú eres, te dices el Mesías y dejas que esos pecadores se acerquen a ti. A eso vino, dijo Jesucristo, por los enfermos, no por los que se creen sanos. Y ese es tu problema y tu problema y tu problema y el problema de mucha gente que se creen tan justos delante de Dios que por ser tan buenos y no son tan malos como los demás merecen el cielo. Y el cielo es para los reconciliantes pecadores. Porque los que más han pecado son los que más aman a Dios. ¿Sabías eso? Mientras más pecador hayas sido y más te haya perdonado Dios, más es tu agradecimiento y tu amor hacia Él, precisamente por eso, de saber que jamás hubiéramos podido pagar por lo que habíamos hecho y Él tuvo misericordia de nosotros. Y finalmente, iglesia de Dios, damas y caballeros que nos visitan, la principal idea del día de reposo para los cristianos es triple para terminar. Número 1, tener un día de descanso después de 6 días para trabajar. La ciencia, los nutriólogos, los coaches de ejercicios están completamente de acuerdo que el ser humano que no hace ejercicio, que no descansa un día por lo menos a la semana, no va a llegar al rapto. Y si llegas al 6º piso, al 7º piso de tu vida, a los 60, al 70, vas a llegar, ¿o qué vas a llegar? Pero amargado, vas a con problemas de insuficiencia cardíaca, cardiovasculares, problemas de estrés, problemas de circulación. Vas a llegar como un vegetal que te tiene que cuidar. Y ahí te vas a acordar por qué abandonaste a tu esposa cuando tú tenías 50 años. Y ahí es cuando nos damos cuenta cuánto necesitamos a una mujer a nuestro lado. Y cuánto ellas necesitan también a un hombre a su lado. Pero mientras tenemos 40, los 50, por acá el quinto aire, ¿verdad? El sexto aire que les da a muchos, etcétera, etcétera. Y no, pues me voy con una muchachona más joven, etcétera, etcétera. Cuando veo a todas las muchachas más guapas que mi esposa, etcétera, etcétera. Nos arrepentimos algún día porque Dios nos está viendo y Él juzga de acuerdo a nuestras obras. Necesitamos descansar. El domingo no tienes, por favor, la laptop allá al Nevado de Toluca ni a Chapultepec. Juega con tu nieto, empújalo con el triciclo a tu nieto. Ríete con tu nieto, disfruta, llévalo a comer helado. A tu esposa, te vas a Acapulco, es descanso, es el mar. Y ahí están muchos que me dicen, no, yo a mi esposo hasta el domingo, es que es tan inteligente y tan cumplido que hasta el domingo trabaja. Es un bruto, le contesto a la esposa. Qué triste que ni siquiera han entendido que necesitamos física y mentalmente este día. En segundo lugar, entrar al reposo de Dios es entrar al reposo de nuestras aflicciones y tribulaciones. Primera de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El cristiano es la persona, yo llego a mi casa, ustedes no se imaginan, no tienen ni idea de lo que mi esposo y yo atravesamos cada semana. Tantas responsabilidades, misioneros, iglesias, pastores, familias de los pastores, hijos de los pastores, administración, choferes, secretarias, etcétera, misioneros, etcétera, etcétera. Y muchas veces llegamos, ¿verdad? Así, yo casi así me acuesto ahí junto a mi cama, con mi cojín, a orar y a echarle todas las ansiedades, todo lo que yo sé que no está en mis manos resolverlo porque no soy Dios, y descanso en eso. Padre, te lo digo todos los días, gracias a Dios que yo no soy tú. Y te dejo a ti todas mis cargas, mi hijo, el problema de toda iglesia. Tú, Señor, lo entrego. He hecho todo aquello, pero no me puedo acostar con ansiedad. ¿Por qué? Porque me hace mal, nos hace mal. No puedo levantarme como León jaló a las 12 de la noche. Échame un tequila. Pásame los Raleigh. O pásame un toque de mota. Buscar anestésicos para evadirnos de la realidad. No podemos vivir esa vida. Dios ha venido a darnos descanso. Vengan a mí todos ustedes, los que están trabajados y cargados. ¿Quién no está trabajado? ¿Quién no está cargado? Tantos problemas, el mundo, y que la guerra, que Venezuela, y que Putin, y que el petróleo, y que Estados Unidos, y que México, y que las ideologías. Estamos, como decía mi esposa hace unos momentos, rodeados de malas noticias.
Y si tú tienes en tu mente todo esto, nos oprime, nos hace daño. Y tenemos que llegar todos los días a la cruz a dejar todo eso. Señor, tú encárgate de todo. Quiero amanecer como un angelito. Mañana a lo mejor ni amanecemos. Eso es lo que Dios quiere, que entremos a su reposo. Y los que no han entrado, como dice Hebreos 4, es porque no han creído, no creen que hay un reposo viniendo a la cruz. Y en tercer y último lugar, no estar sujeto a las celebraciones del Estado de Israel, que ahorita continúan ellos con sus fiestas judías. Ya no tenemos por qué celebrar la Pascua, ni celebrar los panes sin levadura, ni los primeros frutos, ni Pentecostés, ni el Rosh Hashanah, ni las trompetas, ni el Yom Kippur, ni la expiación, ni el Sukkot, ni los tabernáculos, porque ya no es obligatorio. Ese es lo que nos libró Dios de las leyes ceremoniales. Ya no tenemos que ofrecer sacrificios, porque el sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz. Y cuando tenemos esta información, somos libres. Somos libres por la ley de la libertad en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. Démosle gracias a Dios y alabemos a Dios con todo el corazón. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias con todo nuestro corazón. Yo personalmente te lo doy con toda mi alma de estas palabras que me has puesto, que han venido de la Biblia para tu pueblo, para bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, porque no hay nada perverso ni torcido en tu palabra. Todas ellas son de entendimiento para los que creen y razonables para los que han alcanzado la sabiduría. Gracias, Señor, porque tus mandamientos son como una lámpara a nuestros pies. La verdad nos hace libres y tenemos que conocer la verdad. Y estamos en el camino de conocer más y más la profundidad de tu mente, de tus pensamientos, de tus caminos, que son más altos que los nuestros. Bendecimos esta serie, Dios y la creación, y te pedimos, Padre, que tú la uses en el mundo entero, en todos los idiomas, para que el mundo pueda oír a través de tu palabra las maravillas de tu ley. Y a todos ustedes en esta mañana y los que ven por la televisión, que quieran venir a la cruz y entregarle su vida a Jesucristo, hazlo diciéndole estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó en mi lugar una cuenta de pecados que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras ni con mis sacrificios. Señor Jesús, ahora estoy consciente de lo que hiciste en mi lugar, de darme una santidad que no merezco, una justicia de la cual soy indigno, pero todo lo has hecho porque me amas con un amor eterno. Y te pido ahora, Jesús, que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días te levantaste de los muertos y sé mi Señor y mi Salvador, y quiero ahora, en la corta vida que me queda, emplearla para conocerte, para servirte y para adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre maravilloso tuyo, admirable consejero, príncipe de paz, Dios eterno. Amén. Gracias a Dios por este libro.